tuvieras que tomar la decisión más importante de tu vida en menos de 4 minutos, con 155 vidas dependiendo de tu calma, ¿qué harías? Hoy en Bronson Fresnes no solo hablamos del milagro del Hudson, sino el milagro de la experiencia humana, encarnada en un capitán, Chesley Sullenberg. Y de la película que, a mano de Clint Eastwood, se creó esta obra de arte de la mano de Tom Hanks y haciendo un papel heroico. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways demostró que la experiencia y la pericia valen más que cualquier manual de vuelo. En solo 208 segundos, Sully ejecutó una maniobra sin precedentes, el acuatizaje, pero el acuatizaje de un Airbus A320, completamente cargado sobre el gélido río Hudson, salvando a 155 almas. Esto no fue un milagro, ¿eh? Esto fue un milagro, pero de la preparación, porque hoy vamos a desmenuzar la vida de este hombre, a analizar la física de por qué el avión no se desintegró, analizaremos la película con Tom Hanks y la batalla contra la fría burocracia de la NTSB, y vamos a ver momentos clave. Bueno, pues el joven Chesley Sullenberg no solo quería volar, sino que quería entender la seguridad. Nació en Texas en 1951. A los 12 años su alto coeficiente intelectual le permitió unirse a Mensa International y obtuvo su licencia de piloto a una edad bastante temprana, con 14 años, o sea, llevó toda su vida volando. Su formación académica fue la base de su juicio, digamos, porque se graduó con honores de la Academia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Y luego obtuvo no una, sino 2 maestrías, una de ellas en psicología industrial. Estudiaba la mente humana, la gestión y la seguridad, entendiendo que el factor humano es el último y más importante filtro de seguridad. La escuela de alto riesgo fue el servicio militar, ¿no? De 1973 a 1980 fue piloto de caza en las Fuerzas Aéreas, volando en el formidable F-4 Phantom II. Estos aviones exigen nervios de acero y una toma de decisiones instintivas y a alta velocidad. Además, esto le sirvió en la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de la base de Nellis, lo que le dio un conocimiento íntimo con cómo fallan los aviones, las averías que podían tener. Claro, durante sus 30 años en aerolíneas comerciales, pues Sully se convirtió en instructor de seguridad y colaboró en la NTSB y la NASA con estudios sobre la inducción de contextos de error. En resumen, no solo era un piloto, era un consultor de seguridad aérea de primer nivel con más de 20.000 horas de vuelo. Y en el vuelo 1549 su compañero, el primer oficial Jeff Skyless, actuó con una sincronización perfecta, demostrando que el heroísmo fue un acto compartido de coordinación en la cabina. Claro, el avión, en este caso tenemos aquí un Airbus A320. A bordo iban 150 pasajeros, 5 tripulantes. El enemigo ese día fue tan viejo como el vuelo. Fueron los pájaros. Lo que pasó fue que impactó en uno de los motores y luego en el otro. Y los motores, claro, están certificados para resistir el impacto de un ave de quizás 1 kilo, 1,5 kilos. Pero los gansos canadienses pesan como mi perro. Esos son... Fue duro. Por lo menos 10 kilos, ¿no? 7 o 8 kilos tiene que pesar un bicho de eso. Y además que son bichos grandes. Pues claro, los motores sufrieron la ingestión masiva de múltiples aves que triplicaban ese peso, ¿no? Destrozando las alas del compresor y causando una pérdida catastrófica de empuje en ambos motores. O sea que aquí Sully sabía que la probabilidad estaba en su contra. Nadie había logrado un acuatizaje de un jet, de un fuselaje tan grande. Es que eso nunca se había visto. Él sabía lo que había, pero claro, logró hacer lo imposible.
no solo rompió el protocolo, sino que recuperó la estadística histórica. Por suerte, el Airbus A320 tiene una característica vital: su sección inferior es relativamente plana. Sully haría esta como la quilla de un barco, quizás. Entonces, claro, a las 3:25 de la tarde el avión despega a los 100 y pocos segundos, en una altitud de 2800 pies aproximadamente. Ocurre el choque. El ruido fue un golpe sordo. En la cabina era el famoso oh. Madre mía. Ya cuando empieza estos momentos, Sully marca el inicio de la crisis y Kyle, su compañero, intenta sin éxito el reinicio de los motores, pero Sully le comunica con el ATC informando de que, claro, querían regresar de vuelta. Pero en un instante Sully evaluó la situación, utilizando esa maestría que tenía, esa sabiduría, el talento de estas personas, tío. Al final, controlando altitud, el avión descendiendo rápidamente, hizo un viraje para lograr dar la vuelta, pero claro, pondría el avión en riesgo de caer sobre las densas zonas urbanas. Y a los pocos segundos llegó la frase legendaria, ¿no? Que no podemos hacerlo, vamos a acabar en el Hudson. Increíble. La decisión se tomó a unos 1600 pies de altura, en un punto de quizá ya no había vuelta atrás. Entonces la maniobra y el aterrizaje era el objetivo de minimizar la resistencia del agua. Sully ordenó los flaps, claro, preparados para el impacto, mantuvo la velocidad justo por encima del mínimo de sustentación y las alas perfectamente niveladas para evitar el vuelco. Logró tocar el agua a unos 125 nudos, quizá unos 220-230 km por hora, con un ángulo casi nulo. Fue técnicamente un aterrizaje perfecto. El avión patinó sobre el agua como, claro, sin desintegrarse. El éxito no terminó en el impacto. El avión comenzó a inundarse rápidamente por la cola. La tripulante Doreen Wells, en la parte trasera, tuvo que presionar a los pasajeros para que avanzaran con el agua que ya estaba casi a su cintura. La supervivencia dependía de la rapidez de la evacuación y aquí hicieron un trabajo perfecto, porque en esa el agua estaba helada, menos 3 grados, imaginarse, ¿no? Pero claro, el tiempo de supervivencia de promedio apenas 15 minutos, 20, yo creo que en media hora antes te da una hipotermia crítica allí y te quedas tieso, Pero claro, fue un milagro de la logística civil. El aterrizaje fue justo cerca de terminales del ferry. Los capitanes de los ferries de allí, todos intervinieron, llegando en menos de 5 minutos. Los barcos actuaron como plataformas de rescate masivo, sacando a la gente de las alas del avión. Y claro, Sully, el capitán, fue la personificación del liderazgo, quizás, porque después de la evacuación caminó 2 veces por la cabina, bajo el agua gélida, tío, intentando, gritando que, claro, es normal, no quería que nadie se muriese allí. Él se sentía responsable de todos los que estaban dentro del avión, es normal. Pero claro, aquí llega el conflicto con la NTSB y lo que, digamos, la gran película en la que Clint Eastwood se fijó, ¿no? La Junta Nacional de Seguridad de Transporte estaba obligada a investigar, como es normal, el drama central, y lo que la película aquí nos va a capturar de maravilla es la lucha de Sully contra la lógica fría de los algoritmos. La NTSB utilizó los datos de vuelo para alimentar simulaciones por computadora, que sugerían que el vuelo 1549 podría haber regresado a Teterboro o a alguno de los otros aeropuertos, y esto ponía una nube de sospechas sobre el piloto, sugiriendo que la aeronave se había perdido innecesariamente. El giro de la investigación fue la defensa de Sully. Los simuladores, digamos que ignoraron el factor humano. El cerebro necesita tiempo, no es lo mismo. Sully exigió que se añadieran 35 segundos de retraso, el tiempo real que él y Kyle tardaron en reaccionar y tomar la decisión tras la pérdida del empuje, porque no estaban preparados para eso. Nadie está preparado para una situación así. Al rehacer las simulaciones con el factor humano incorporado, los aviones de prueba se estrellaron y la NTSB se vio obligada a reconocer la verdad. El acuatizaje fue la única decisión viable y el sistema reconoció el valor irreemplazable de la experiencia y el juicio bajo presión. 7 años después de este evento, la historia llega a la gran pantalla con la cinta de Sully. Hace poco que vi esta película, no es que la vi hace en su día, ya la vi hace un mes. Y claro, dirigida por el legendario y maravilloso Clint Eastwood y protagonizada por el icono americano Tom Hanks.
Y aquí nos enfocamos en la película, que se enfoca en la drama psicológica y el juicio de la NTSB, utilizando a los investigadores como el principal antagonista. Aunque la película exagera la hostilidad de la NTSB por razones quizá muy dramáticas, captura a la perfección la tranquilidad calculada de Sully, ese saber estar, ese porte, la fragilidad interna, mostrando su lucha contra el estrés postraumático, esas pesadillas que tenía, esas visiones con el F-4 Phantom, acordándose de cuando podía aterrizar en casos graves, que toda esa experiencia en la que tenía ese hombre con horas de vuelo es lo que permitió que se hiciera este milagro, que más que un milagro era eso, la experiencia de un hombre, el ser profesional, el ser una persona como esta, que debería de haber más en esta vida, porque eso es frescura máxima divina. En fin, Clint Eastwood utiliza la técnica de múltiples flashbacks, que yo los veo la verdad que maravillosos, porque en esos flashbacks vamos a ver escenas de ese aterrizaje, de cómo los gansos se meten dentro de los motores, y vamos a ver desde diferentes ángulos la cabina, el ferry, los pasajeros, lo que no solo mantiene la tensión, sino que refuerza la precisión milimétrica de esta obra, ¿no? Entonces, claro, el clima donde Sully desmantela la acusación de la NTSB con la evidencia del tiempo de reacción, el triunfo del sentido común sobre la teoría, es una oda a la experiencia y el juicio. El director quiso inmortalizarlo. Para mí la película está perfecta, me encanta cómo dirige Clint Eastwood. Bueno, pues fue un bajo presupuesto para Eastwood, porque la película tuvo un presupuesto relativamente ajustado para una producción de Hollywood de este calibre, ¿no? 60 millones de dólares, y esto obligó a Eastwood a centrarse en la narrativa del personaje y el drama psicológico en lugar de grandes efectos CGI, lo que paradójicamente sumó a la sensación de bastante realismo. Además, el CGI que tiene tampoco es tan malo. Yo la verdad que soy muy crítico en eso y la verdad que yo lo he soportado bastante bien. La película fue rodada casi en su totalidad con cámaras digitales IMAX. Eastwood eligió este formato de gran resolución para darle a las escenas aéreas el acuatizaje y una sensación de escala y profundidad inmersiva sin precedentes, ¿no? Este es un dato clave para que los fans del cine aprecien la película. Aunque el rodaje comenzó en Atlanta, las escenas de la audiencia final se filmaron cerca de la verdadera oficina de la NTSB, y además las grabaciones de la cabina y el acuatizaje se hicieron con el avión real, ¿no? Con el Airbus A320 matrícula N10-6US, que fue recuperado del río y luego restaurado para la filmación antes de ser llevado al museo. Tom Hanks estuvo en la cabina real. No vea qué frescura y no vea qué cositas. Esas cosas así de detalle me dan... Digo, hay que ver. Bueno, la película, con una duración concisa de 96 minutos, que ha sido ponérmela, se pasa volando, y es, digamos, la autobiografía de Sully, porque en esta película se ve los desastres atípicos de todo lo que ocurrió, pero no enfoca el terror de los pasajeros, sino en la lucha burocrática posterior. Claro, como ya mencionamos, la cinta construye a los investigadores de la NTSB, en especial a los personajes de Elizabeth Davis y Charles Porter, que como los principales antagonistas es crucial recordar que en la vida real el proceso de la NTSB fue profesional, o sea, la confrontación hostil fue una licencia dramática y aquí lo hizo crear, y se ve la tensión necesaria en pantalla. Tom Hanks y la preparación que tuvo, porque Hanks siempre logra capturar quizás esa seriedad y ese porte, la introspección y el ingenio discreto de Sullenberg, y la verdad que Tom Hanks pasó tiempo con él conversando para absorber sus modales, su voz, lo más importante, su calma. La preparación del actor se centró en la psicología y el manejo de la duda, logrando una de sus interpretaciones más útiles, y la verdad que yo la aplaudo, ¿eh? El copiloto, que lleva un bigote como yo, la verdad que me encanta, y es un personaje que es vital, porque tiene una frescura que no vea, y yo estoy seguro que lo que soltó en el juicio, eso pasó en la realidad, que prefería hacerlo en julio. Eso estoy seguro que ocurrió, vamos. La película incorpora personajes reales en el metraje, por ejemplo la reportera, hay reporteras que aparecen por ahí y hacen cameo personas que luego asistieron en el conflicto. Al final la película es una apología al cine clásico y un recordatorio de que la tecnología y los simuladores solo pueden ser hasta un cierto punto, ¿no? El éxito de Sully reside en el enfoque del juicio y la discreción épica de un hombre que queda aquí inmortalizado por el milagro de Hudson como una historia de triunfo humano sobre la adversidad tecnológica y burocrática.
Sully y su tripulación recibieron la llave de la ciudad de Nueva York y la medalla de maestro de la compañía de pilotos aéreos. La historia del vuelo 1549 se ha convertido en el manual moderno de gestión de crisis, demostrando que la experiencia en la cabina es el seguro de vida definitivo. La historia de Sully es la definición de que la experiencia no se improvisa, señores. Es que él se entrenó durante 40 y pico años para que el sistema al final funcionara en sus manos. Parece que es milagro, pero el legado final no es el avión en el Hudson, es la demostración de que en los momentos de verdad una persona preparada puede superar cualquier simulación, cualquier algoritmo y cualquier presión. Es la historia de un hombre que se ha preparado toda su vida para que ocurra un caso como este y logre salvar la situación. Y cuando veo personas así, es que digo, hostia, tío, merecemos que todos seamos así. Es decir, que nos dé una lección de que todos tenemos que ser tenemos que tener nuestro propio vuelo 1549 en la vida, ¿no? Y cuánta experiencia somos capaces de acumular para, si algún día pasara alguna catástrofe, hacer como este hombre, ¿no? Intenta salvarlo y hacerlo bien. Así que gracias por acompañarme en este viaje épico y no olviden darle al me gusta y suscríbanse a Bronson Fresnes y a ver que nos traemos otro día, un avión, un tanque, una película, cultura general y frescura máxima. Chao, señores.